Buenos días. ¿Cómo están, querida familia? Buenos días. Bienvenidos a todos los que se han unido a esta celebración. Como muchos saben, hemos estado siguiendo una serie de enseñanzas del libro de Marcos a lo largo de los últimos meses y estamos llegando ya al capítulo 14, un capítulo bien crucial, bien importante. Nuestra historia se está desarrollando y estamos en nuestros últimos capítulos de la serie, así que si te la has perdido o te has perdido alguno de ellos, puedes revisar nuestras enseñanzas en nuestro canal de YouTube, por cierto, donde las puedes encontrar. Pero vamos directamente a nuestra enseñanza, el capítulo 14. Haciendo un breve resumen, Jesús ya se encuentra en Jerusalén, está en su última semana de ministerio antes de ir a la cruz y entregar su vida por todos nosotros. Y recordemos rápidamente que en este momento ya los fariseos, la clase política y clases de poder están viendo a Jesús como una amenaza para la forma, el estilo de vida que ellos llevan, el estilo aún de ministerio que los religiosos hacían. Y brevemente, cosas que han pasado durante este tiempo, que los religiosos ya están llegando a un punto como a un clímax de mucha persecución hacia Jesús. Lo están viendo con ganas de apresarlo, todavía no se animan a hacerlo. Así que tuvimos la entrada triunfal, el efecto que tuvo la entrada triunfal, ¿cierto? La gente clamando a voces que Él era el Mesías enviado, las denuncias que Jesús hizo hacia el templo y los abusos de los sacerdotes, todo lo que pasó cuando Él les reclama, ¿no?, en lo que han convertido el templo, las parábolas que contó, sacando a la luz las intenciones de los líderes de la nación, la fuerte denuncia de la hipocresía hacia los escribas, su sabiduría también al responder con la palabra los cuestionamientos y las trampas que le ponían los judíos y las diferentes sectas. Y finalmente, es como la cereza del pastel, el anuncio de la destrucción del templo, lo cual obviamente trajo mucho más, exacerbó mucho más ese sentimiento de querer atrapar a Jesús y desaparecerlo, desaparecer el problema. Pero si bien es cierto, justo en este momento, en el capítulo 14, estamos entrando ya a una de las fiestas más importantes que tenían los judíos, que se llamaba la Pascua. La Pascua es el momento en el que el pueblo de Israel celebraba y recordaba el rescate de Dios al pueblo de Israel al sacarlo de Egipto. Celebraban la noche previa, cuando todo el pueblo de Israel esperó en sus casas y Dios le dijo a Moisés que le avisara a todo el pueblo que permanezcan en sus casas, porque un espíritu de muerte pasaría por fuera de las casas y el pueblo de Israel tendría que sacrificar un cordero y pintar los márgenes de la puerta con la sangre de este cordero. De esa forma, ninguna de las personas dentro de las casas moriría, los primogénitos no morirían, y solo murió los primogénitos del pueblo de Egipto. Y así, al día siguiente, el faraón liberó. Pero si no sabías la historia, te la estoy resumiendo rápidamente. Entonces, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque era un momento muy solemne e importante en la cultura judía. Por lo mismo, los religiosos y los líderes políticos, aunque querían atrapar a Jesús, no se atrevían a hacerlo porque estaban en medio de una fiesta y no querían causar revuelo y causar escándalo. La gente de todo Israel viajaba hacia Jerusalén para traer sus sacrificios al templo. Traían corderos al templo para que sean sacrificados en recuerdo de la Pascua, de lo que pasó ese día con el pueblo de Israel. Y ¿sabes qué es algo súper interesante acerca de la Pascua? Es que, si bien es cierto, el pueblo de Israel sacrificaba corderos en recuerdo de la liberación de ellos como pueblo, estaban a punto de sacrificar al Cordero de Dios. El Señor lo sabía el momento preciso, que el Señor, simbólicamente, el Señor es el Cordero del Dios entregado en sacrificio por la salvación de muchos, para la libertad del pueblo, y no solo del pueblo de Israel, sino de todo el mundo. Así que hoy recordamos con amor y con mucha
con mucha conmoción este momento de la Pascua, y quiero que lo recuerden conmigo. Acá tengo un poco los elementos de la Santa Cena que hoy vamos a conversar. Así que justo momentos antes, Marcos nos cuenta algo que ya está sucediendo. Como les dije, los políticos están incómodos con Jesús, buscando una forma de aprenderlo, pero no quieren causar escándalo en medio de las fiestas religiosas. Entonces, Marcos capítulo 14, del 10 al 11, miren lo que pasa. Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los jefes de los sacerdotes a entregarles a Jesús. Ellos se alegraron al oírlo y le prometieron darle dinero. Así que él buscaba la ocasión propicia para entregarlo. Esto está justo sucediendo en este momento. Uno de los suyos, de los 12, de los más cercanos de Jesús, ahora se encuentra a punto de ser traicionado por Judas. Y no nos equivoquemos de que pensamos, ay, es que Judas, qué terrible. En realidad, ¿cuántos de nosotros muchas veces hemos traicionado nuestra fe? Hemos negado al Señor, nos hemos alejado de Dios, hemos decidido no hacer más caso o estar aún en la iglesia de una forma religiosa, pero no realmente nuestro corazón está ahí. Y eso estaba pasando con Judas. Él, a pesar de estar ahí, su corazón no estaba con Jesús. Así que, pasando esto, Jesús da instrucciones a sus discípulos para que preparen la Pascua, la cena, ¿cierto? Esta que conocemos como la última cena. Que preparen esta Pascua donde comían cordero cocido con hierbas amargas, vino, pan. Tenían varios aún frutos secos y era una cena como un banquete para celebrar, para recordar con gratitud lo que había pasado. Y llega este momento, que es una escena bien especial, que la vemos especialmente en Lucas, y es la misma escena, solo que Lucas añade unos detalles muy bonitos. Lucas 22, 14 y 16 dice: cuando llegó la hora, Jesús y sus discípulos se sentaron a la mesa. Jesús les dijo: he deseado muchísimo comer con ustedes esta Pascua antes de que yo sufra y muera, porque les aseguro que ya no celebraré más esta cena hasta el día en que comamos todos juntos en el gran banquete del reino de Dios. Me encanta esto que Lucas añade, esta expresión de Jesús, de decirles, no saben cuánto he esperado este momento. Y suena un poco contradictorio, porque Jesús sabía que esta era su última cena. Sabía que estaba a punto de ser traicionado, de ser maltratado y llevado a la cruz hasta la muerte. Y sin embargo, él dice, estaba esperando este momento. ¿Quién espera un momento así? Pero él dice, he esperado este momento, porque este iba a ser un momento tan íntimo, tan profundo, algo que los discípulos recordarían por siempre y que pasaría de generación en generación hasta el día de hoy, que seguimos recordando y celebrando este momento. Y dice, yo no celebraré más esto hasta que nos volvamos a ver, hasta que estemos juntos nuevamente. Estas declaraciones tan conmovedoras, Jesús atesorando estos últimos momentos con sus amigos, sabiendo que el sufrimiento que le espera no es fácil. Sin embargo, está allí dando gracias al Señor. Y dice Marcos, siguiendo nuestra lectura, 14, 18, 26. Mientras estaban en la mesa comiendo, Jesús dijo, les digo la verdad, que uno de ustedes que está aquí comiendo conmigo me traicionará. Ellos, muy afligidos, se preguntaron, uno por uno, ¿seré yo? Él contestó, es uno de ustedes 12 que come de este plato conmigo. Es muy extraño. A veces uno lee esto y dice, pero ¿por qué Jesús arruinaría este momento tan íntimo, tan especial entre sus discípulos, anunciando esto y como trayendo tensión, ¿cierto?, sobre la conversación? Y creo que hay dos cosas bien importantes. Primero, que el Señor
no ignoraba la situación que estaba pasando, y así nadie nunca podría decir que él no se esperaba que esto iba a pasar. Él sabía muy bien lo que estaba sucediendo, y sin embargo, y para mí esto es de las cosas más hermosas, sin embargo, a pesar de saber que Judas lo iba a traicionar, él decide compartir la mesa con él. Decide compartir este momento de intimidad. Él podía haber dicho: Judas, no vengas, porque él ya sabía. Sin embargo, el Señor comparte este momento. No nos equivoquemos creyendo que, ay, Judas, qué terrible, yo jamás le haría eso al Señor. Y uno trata como, a veces se pone en un plano bien juicioso cuando lee estas historias. Pero sin embargo, ¿cuántos de nosotros hemos recibido bendiciones, dones, llamado de parte del Señor? Y aún así lo rechazamos. Lo rechazamos, vivimos como sin amor hacia Él. Lo ignoramos completamente muchas veces. Ignoramos su palabra, ignoramos su voz. Y estamos cerca a Dios o a la iglesia mientras es conveniente para nosotros. Pero en cuanto algo mejor aparezca, o como a Judas, mientras le ofrezcan dinero, entonces simplemente podemos transar rápidamente nuestra relación con Dios. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Y quiero decirte, si en este momento tal vez tú te sientes un poco así, como que has estado transando tu relación con Dios por muchas otras cosas, ¿sabes cuál es la buena noticia detrás de esto? Es que aún cual sea la condición de tu corazón, el Señor te sigue invitando a su mesa, te sigue haciendo parte. Sigues siendo bienvenido a la mesa del Señor. Esto es hermoso entender esto, porque me habla de una gracia que va mucho más allá de nuestra comprensión humana, mucho más allá aún del sufrimiento que Jesús ya estaba sintiendo, no solo por la traición de Judas, de que él sabía lo que se le estaba viniendo, esa misma noche iba a ser arrestado. O sea, ya todo esto ya está en él, y aún así tiene la gracia de tener a Judas en medio de ellos. Esto también creo que nos recuerda que aunque podemos estar viviendo tiempos hermosos con el Señor, también vamos a tener tiempos de dolor y sufrimiento en medio de esto. No vamos a ser ajenos. El Señor no fue ajeno. Yo siempre digo, si al Señor lo traicionaron, ¿por qué a nosotros no? No vamos a ser ajenos al dolor de este mundo, a la maldad de este mundo. Pero aún así, ahí está nuestro amado Salvador, sirviendo la mesa para nosotros. Versículo 22 dice: mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: tómenlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y todos bebieron de la copa. Y les dijo: esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo, que es derramado como sacrificio para muchos. Este momento es un momento bien crucial y que lo recordamos mes a mes, ¿cierto? Siempre leemos estas escrituras y lo volvemos a retomar. Y hay un detalle que Lucas añade cuando habla de esta escena. Él dice: y dio gracias y partió el pan. Y es muy interesante porque Jesús está aquí al borde de la muerte, al borde del dolor, con el corazón ya estrujado en este momento. Y aún así, Él sabe muy bien que es tiempo de dar gracias. Porque el dolor, las situaciones difíciles, los tiempos de angustia, no quitan la realidad de que nuestro Padre Celestial sigue siendo bondadoso, sigue siendo bueno. Y no solo eso, sino que el Señor sabía que a pesar de que tenía que pasar por todo este proceso de angustia, de dolor y sufrimiento, aún así esto significaba que la obra culminante del plan de nuestro Padre, del plan de salvación por el mundo, estaba a punto de terminar en este momento. Estaba llegando ese momento crucial. ¿Y qué más podemos dar gracias a Dios? Porque su propósito se cumple en nuestra vida, aunque sepamos que va a significar sacrificio. Aunque sepamos qué significa sacrificio, mantengamos un corazón de gratitud al Señor.
que su propósito se cumpla en tu vida, en mi vida. Mientras leía esto no podía evitar sentir sentir como tanta emoción de entender cómo el Señor, en eso hasta su último respiro, Él nos deja enseñanzas tan hermosas, tan profundas acerca de la forma en la que debemos de ser y comportarnos en esta vida. Primera de Corintios 10:16, Pablo nos habla también un poco de esto. Dice, la copa de bendición por la cual damos gracias no es la comunión de la sangre de Cristo, es el pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo. Solo hay un pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, conformamos un solo cuerpo. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo aquí Pablo? Pablo está diciendo, esta copa, este pan, simbolizan comunión. Y ya no es solo comunión con el Señor, sino ahora es comunión con el cuerpo de Cristo. Va mucho más allá. Podríamos hoy solo estar en nuestras casas y cada quien tomando Santa Cena a la hora que nos dé la gana, en el momento que nos dé la gana, y no estaría mal. Sin embargo, entendemos y sabemos que este momento, esta celebración, va mucho más allá que recordar la última cena. Es un recordatorio del lazo que nos une a través de la sangre de Cristo, su sangre que fue derramada por salvación de todos y su cuerpo que fue partido para que nosotros no seamos partidos, para que nosotros, su iglesia, no seamos divididos. Entonces vivamos acorde a la comunión a la cual hemos sido invitados a estar. Hemos sido a invitar en esta mesa, aunque en esa mesa se siente un Judas, aún así vamos a compartir la mesa. Y sabes que yo sé que suena gracioso, pero es una realidad. Las iglesias no son perfectas. Y créeme, por más que amamos nuestra iglesia y creo que el Señor nos ha regalado tantas cosas tan hermosas como iglesia, como filosofía de ministerio y legado que tenemos, aún así no somos perfectos. Y por allí alguno que otro Judas habrá. Y no estoy tratando de insinuar nada a nadie, pero es una realidad. Si entre los 12 hubo uno, ¿por qué entre nosotros no habrá? Y ¿sabes qué? Aún así, todos siguen estando invitados a la mesa. Todos seguimos siendo invitados a la mesa. Una última cosa acerca de este momento, de esta última cena. El Señor menciona, lo menciona también en Lucas y también en este capítulo. Dice que su sangre confirma el pacto de Dios, un nuevo pacto de Dios entre su pueblo, entre Dios y su pueblo. ¿De qué pacto nos está hablando el Señor? ¿Cuál es este pacto que ha sido renovado? Algunos lo leemos y no decimos, sí, es un pacto de bendición. Es un poco más profundo que eso. Déjame leerte a qué se está refiriendo. Jeremías 31, del 31 al 37 dice, se acerca el día, dice el Señor, en el que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto, a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con ustedes, con el pueblo de Israel, con todos nosotros. Después de esos días, dice el Señor, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá más necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, deberías conocer al Señor, pues ya todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor, perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. ¡Wow! ¿Entiendes lo profundo de lo que está pasando aquí? Cada vez que tú y yo tomamos este pan y lo partimos, cada vez que tomamos de esta copa y bebemos de ella, en comunión con el Señor y con el cuerpo de Cristo, estamos rectificando y recordando el pacto, este nuevo pacto. Un pacto que significa, número uno, que la ley de Dios está escrita en nuestros corazones ahora.
que nos adopta como pueblo suyo, un conocimiento personal de Dios, una intimidad profunda de Dios. Y 4, el perdón de todos nuestros pecados. Este es el nuevo pacto. Cuando tomamos esta copa, comemos de este pan, recordamos este nuevo pacto, lo rectificamos en nuestros corazones y decimos: Señor, yo también estoy dentro de este pacto. Yo también voy a hacer mi parte dentro de esto. Estamos invitados a su mesa esta mañana, a celebrarla, pero también a vivirla en nuestros corazones, a vivirla con un corazón sincero. Como te digo, estaba Judas allí, a punto de traicionarlo. Estaba Pedro allí, a punto de negarlo también. Y el Señor no solo los hace parte de su mesa, sino que celebra con ellos. Él conoce las intenciones de sus corazones. Él sabe quiénes son. Sabe lo que va a pasar. Y no los echa fuera. Y quiero decirte, cual sea la condición de tu corazón en este momento, aún estás a tiempo. Tómate un momento para traer esto delante del Señor y decir: Señor, yo quiero estar en comunión contigo. Perdóname de las diferentes cosas que he estado haciendo, pero hoy quiero venir a tu mesa y poder verte cara a cara, mirarte a los ojos y poder decir: sí, Señor, estamos juntos en esto. Amado Señor, gracias. Gracias por tu salvación. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Gracias por tu cuerpo que ha sido partido por nosotros, por tu sangre, Señor, vertida y derramada hasta la última gota por la salvación del mundo. Señor, venimos con amor y arrepentimiento. Arrepentimiento, Señor, por nuestras actitudes, por nuestra falta de fe, por muchas veces desesperarnos cuando no vemos las cosas suceder, por vivir nuestro diario vivir como si tú no existieras en nuestra vida, Señor, y solo nos acordamos de ti el domingo. Queremos aceptar tu invitación a tu mesa, Señor, comer de este pan, beber de esta copa, sabiendo que estamos en profunda comunión contigo. Gracias por no echarnos fuera, Señor. Gracias por tu pacto, por este pacto que ha sido renovado sobre nuestras vidas, Señor, a través de tu cruz de salvación. Escribe, Señor, tus palabras en nuestros corazones para que no se borren nunca, para que no olvidemos nunca quiénes somos y qué hemos sido llamados a ser. Gracias, Jesús. Amén. Amén. En estos momentos nos vamos a ir, vamos a estar empezando una sala de Zoom donde vamos a celebrar la cena juntos. Así que si ya la tienes lista, tienes unos minutitos y nos vemos allí. Que el Señor les bendiga.